O aquella marcha que yo le voy a poner en aprieto a mi amigo Cristian ahí para que le cante una partecita a capela. Después que nos enseñaban en un caballito blanco, después que aprendíamos esa poesía, comenzaban a enseñarnos lo más difíciles. Y nos enseñaban así, a capela nos enseñaban. Las maestras nos guiaban y nosotros los niños les seguíamos de esta forma, leyendo la hoja donde copiábamos la letra. A ver, Cristian, mostrarnos un poquito esa marchita que nació allá por el año 1800 y pico. A ver, que nosotros la aprendimos a cantar en nuestras escuelas. Un poquito nomás, a ver, un poquito nomás, para refrescar la memoria de nuestra gente. A ver. Entre todos, a ver. Hermoso, ya iluminan el histórico complejo, tras los muros, sordos hoy se deja de corceles y de aceros, con las huellas de prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, el clarín escribiente sonó a la voz del jefe, a la carga de avanza el enemigo, a pasos de poblar, al viento desplegado su rojo pabellón, al viento desplegado su rojo pabellón, y nuestros granaderos aliados de la gloria inscriben en la historia su página mejor, inscriben en la historia su página mejor. Ahí está. Qué lindo para refrescar la memoria. Sobre todo refrescarnos el corazón. Y reitero, aquellos que ya tenemos más de 40, aprendíamos esto en nuestras escuelas. Y sabemos que en muchas todavía les siguen enseñando a nuestros gurises estas cosas tan importantes que tienen que ver con nuestra nacionalidad, con nuestra argentinidad, pero por sobre todas las cosas con nuestra correntinidad.